buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Conéctate con tus derechos, un espacio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. El confinamiento y el cierre de escuelas han tenido diversos efectos para la vivencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en el derecho a la educación. Es importante abordar, conocer, debatir y reflexionar cómo se están viviendo estos derechos y qué efectos tendrán en la niñez y su futuro. Por ello, hoy nos acompañará Mónica Llerena Suárez de la organización Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, quienes tienen ya muchos años trabajando, investigando e informando sobre este derecho de la niñez. Acompáñanos en la próxima media hora su servidora Odette Solís, Nayeli García, Manuela Angulo y Teresa Chabré. Como siempre, te invitamos a que participes con tus dudas y comentarios en la parte de aquí abajo y que daremos lectura en la sección de La Comisión Te Responde. ¿Qué te parece si nos vamos de lleno ya con este programa muy interesante en Conexión DH con nuestra compañera Nayeli García Acevedo y nuestra invitada de hoy? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para platicar sobre el derecho a la educación en estos momentos en pandemia. Hoy nos acompaña Mónica Llerena, con quien abordaremos el tema. Ella es socióloga por la UNAM con especialidad en prevención y atención de la violencia de género por ADIVAC-AC y educadora sexual por Instituto EFESA SADCB y AMSAC-AC. Responsable de la implementación de la política de protección integral Un Mundo Seguro para la Infancia en 23 escuelas de 11 localidades de la provincia marista de México Central, así como del grupo de trabajo en torno a las políticas de protección de la infancia de la Red Americana Corazón Solidario Marista. Activo en 8 países del continente americano y España. También se desempeña como consejera de la Red por los Derechos de la Infancia en México, mejor conocido por sus siglas REDIM, que es un movimiento social y cultural para que niñas y adolescentes conozcan y ejerzan y disfruten sus derechos. Le damos la más cordial bienvenida. Mónica, sí, adelante. Muchas gracias, Nayeli. Muchísimas gracias a la comisión por invitar a la REDIM. Como ya compartías, pues somos una red que articula a distintas organizaciones a lo largo de México y que tenemos como misión fundamental pues hacer lo posible en términos de incidencia pública para que los niños, las niñas, los adolescentes estén al centro de la política pública. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Desde la perspectiva de REDIM, las implicaciones que hemos visto de esta situación de confinamiento ya a un año por pues el COVID-19, desde nuestra perspectiva, el contexto previo que existía en términos de la garantía de este derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes se ha visto agravado, agudizado en diferentes aspectos que se suman a las implicaciones de pues que la escuela al día de hoy está en nuestras casas, en el espacio familiar. En primer lugar, pues una de las implicaciones tiene que ver con la sobreexposición de niñas, niños y adolescentes a las pantallas, a los dispositivos, y bueno, cómo esto también tiene un efecto directo en la salud mental, emocional, porque pues bueno, la luz de las pantallas se ha estudiado que afecta el descanso, el sueño de las personas, y esto es fundamental porque de alguna manera condiciona las capacidades de aprendizaje que tienen niños y niñas. Esto se suma además al ambiente que existe en las familias a un año de estar confinadas, con la situación económica de esta circunstancia de crisis, ¿no? De escasez, de recorte de recursos, que de alguna manera genera un ambiente en las familias de mucho estrés,
de mucha frustración. También, bueno, en marzo pasado el INEGI nos corroboró que actualmente sabemos que existen 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes que han abandonado la escuela, y esto se suma a una cifra similar que teníamos de abandono escolar previo al confinamiento, a la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos observando en cuanto a las implicaciones de esta situación? Estrés, ansiedad, cansancio, una sensación de frustración, y también lo que hemos visto, pues mucha desmotivación por parte de niñas, niños y adolescentes, la pérdida del sentido de que para qué seguir estudiando, ¿no?, en esta situación, y pues bueno, eso es lo que podemos compartir por el momento, y bueno, además de otras circunstancias que hemos observado y que entiendo vamos a seguir compartiendo con la audiencia. Sí, muchas gracias. Sí, como bien dice, ahora este cambio para niñas y niños, el aprendizaje sea a través de en línea y a distancia, ¿no? Ha generado y trae algunas implicaciones, ¿no? Pero además, las brechas de desigualdad en cuanto a la educación relacionadas con la condición social, económica, geográfica, indígena, discapacidad, entre otras, se había reducido de alguna manera, ¿no? O sea, porque aún prevalece. En el contexto de la pandemia hay varios factores que pueden aumentar significativamente estas desigualdades. ¿Cuáles serían estos? Sí, bueno, pues previo a esta pandemia, la escuela es un reflejo de nuestra sociedad, y en México, pues tristemente somos un país sumamente desigual, y esto se refleja en la escuela. Desde la Redim, ya desde hace más de 10 años, tenemos un trabajo anual que consiste en el análisis público de la información disponible en relación con niñas, niños y adolescentes, que se complementa con un ensayo temático. En el año 2018 pudimos realizar un análisis de cuál es el estado del derecho a la educación de los niños, las niñas y adolescentes en México. A partir de este análisis que hicimos, pues bueno, lo que constatamos es que los factores que contribuyen a mantener esta realidad desigual de la escuela tienen que ver con la realidad en la que viven niños y niñas, los estudiantes. Lo que constatamos es que previo a la pandemia, los estudiantes que se encuentran en un contexto socioeconómico de mayor vulneración de sus derechos son aquellos estudiantes que el día de hoy están teniendo más dificultades para mantenerse en la escuela, más dificultades para poder tener condiciones propicias para el aprendizaje, como ya decíamos, por diferentes razones. Un factor, la infraestructura. En las casas, no todos los hogares cuentan con conectividad de internet ni con los dispositivos suficientes para pues garantizar que todos los miembros de la familia en etapa escolar puedan conectarse a sus clases en línea. No todos los hogares cuentan con un adulto que pueda acompañar y que tenga capacidades para brindar este apoyo a sus hijos, a sus hijas. Hay algunos papás, algunas mamás que se sienten rebasados en este rol que el día de hoy por la pandemia pues están viendo obligados a tener, ¿verdad? Además de ser papá, de ser mamá, pues ser maestro, ser maestra, ¿no? Más las labores de cuidado, de crianza, de trabajo. Entonces es una situación muy compleja para las familias. Este factor, el factor que ya también decíamos, pues, de este ambiente que puede verse también afectado por las consecuencias de vivir una situación de confinamiento en una realidad de familias grandes o con diferentes integrantes y, por ejemplo, en espacios reducidos, ¿no? Hemos visto también cómo en el último año
los datos nos arrojan que ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar y en sus manifestaciones más extremas, como es el feminicidio. Y por ejemplo, sabemos que para la fecha el feminicidio en niñas y en mujeres adolescentes ha aumentado un 13%. Eso nos muestra cómo todo este ambiente, que finalmente son las condiciones que pueden facilitar o obstaculizar el aprendizaje desde casa, están ahí latentes. Entonces, pues bueno, estos factores son los que podría yo resaltar por ahora y que de alguna manera están permeando las barreras que están impidiendo o que están obstaculizando que los niños y las niñas puedan ejercer este derecho tan importante. Sí, definitivamente, ¿no? Y como bien menciona, las mujeres, las niñas, al final han regresado a realizar actividades que cuidar al hermanito, a la hermanita, las labores del hogar, y toda esa responsabilidad han recaído en ellas, ¿no? Y sí genera ahora sí que un agotamiento tanto físico como mental, ¿no? Bueno, a medida que va avanzando la pandemia, ¿cuáles han sido los principales hallazgos para la organización que representa respecto del derecho a la educación en México? Bueno, lo primero que podríamos compartir es que la pandemia nos ha mostrado el grado de vulnerabilidad que existe en términos sociales, económicos, ¿no?, para la población, y que la población pueda vivir con plenitud sus derechos, ¿no? En el caso específico de la educación, lo que estamos observando es, como decíamos, y las cifras lo están constatando, que niños y niñas están abandonando la escuela, que no están teniendo las posibilidades de mantenerse, ¿verdad? Que está habiendo un rezago educativo y que también las familias se están viendo rebasadas para acompañar este rol. Esto además se suma a lo que la escuela, más allá de los objetivos de aprendizaje, tiene como finalidad para los niños y las niñas, y que es lo que de alguna manera desde Redim hemos venido insistiendo cuando hacemos un llamado a las autoridades para que, frente a estos criterios de salud pública que son fundamentales, tenemos que comenzar a ponderar criterios de salud emocional y una perspectiva integral de la política pública y de la forma en cómo estamos afrontando esta pandemia. Desde el año pasado, el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un llamado a los gobiernos de todo el mundo a tener en el centro el interés superior de la niñez. Esto implica no desconocer que la escuela representa para los niños y las niñas un aspecto fundamental de su vida. Además, ya decíamos, de los aprendizajes que se busca garantizar mediante el espacio escolar, la escuela es también el espacio, el medio en el cual niños y niñas aprenden a convivir, socializan, establecen relaciones más allá de sus hogares, y esto es fundamental. Por eso es que nosotros desde la Redim insistimos mucho en que desconocer estas implicaciones de lo que representa la escuela para la vida de un niño o de una niña, no podemos dejarlas pasar, no podemos ser omisos, y en ese sentido pues tenemos que comenzar a abrir el diálogo de cómo comenzamos a pensar en condiciones que nos permitan mantener esa seguridad, esa bioseguridad, ese cuidado que necesitamos tener como población ante este virus del SARS-CoV-2, de COVID-19, pero también garantizando aspectos fundamentales de nuestra vida social que de alguna manera está comprometiendo nuestra salud, pero también pues el resto de nuestros derechos. Sí, definitivamente el garantizar, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, los derechos de niñas y niños es fundamental, y que bueno, tiene mucha relación con la siguiente pregunta.
que, bueno, sabemos que el acceso al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes también garantiza otros derechos. ¿Nos pudiera explicar de qué forma se vinculan con estos? Claro, entonces, bueno, pues se habla mucho, ¿no? De que el derecho a la educación es un derecho llave, y al utilizar esta imagen, pues sobre todo lo que se busca es comunicar que finalmente el que una persona pueda tener educación impacta en su vida presente, pero hablando de niñas y niños, pues también en sus proyectos de vida. ¿Esto qué significa? Significa que una persona, en la medida en la que cuenta con mayores estudios, para poder estar mejor preparado, con mejores capacidades, en mejores condiciones, para poder buscar un empleo, pues es fundamental, ¿no? Hay una correlación directa. Una persona que cuenta con menos formación, con menos tránsito, trayectoria escolar recorrida, es una persona que se encuentra con mayores desventajas para poder conseguir un trabajo. Por otro lado, también la escuela es un espacio, como ya decíamos, que busca formar a la persona en su totalidad, ¿no? En ese sentido también, el que una persona estudie es la posibilidad para que conozca sus derechos, conozca su dignidad de persona, y en ese aspecto es también la posibilidad de formar una ciudadanía que en el momento oficial de ejercer un voto tenga mayores capacidades para tomar mejores decisiones respecto de la vida pública. Entonces, en ese sentido, la escuela también y el derecho a la educación busca construir esa sociedad que ponga en el centro el bien común, la democracia, la igualdad. Una persona que carece de esta oportunidad, pues es una persona que de alguna manera está no teniendo la posibilidad de poder incorporar estos valores y estos aprendizajes fundamentales para la vida. Y finalmente también la educación es la posibilidad, como ya decíamos al principio, de poder plantear a una persona, a un niño, a un adolescente, qué quiere como proyecto de vida, ¿no? Y eso es también fundamental en un contexto como el que estamos viviendo en México, en donde la violencia, la pobreza, la desigualdad y la discriminación, pues son, digamos, escenarios que de alguna manera están pues abarcando, ¿no?, nuestra realidad. Y frente a eso necesitamos, mediante la educación, pues garantizar que niños y niñas tengan un proyecto de vida, ¿no? Tengan una perspectiva de futuro y herramientas para poder hacer frente a la realidad que tenemos. Sí, precisamente hace unos días comentaba que el cierre de las escuelas pues también ha limitado pues el derecho a la alimentación, ¿no? Muchas veces hay niñas y niños que pues dependen de lo que consumen en la escuela, de esos espacios, ¿no?, en el que les dan ese apoyo a través de la alimentación. Criticaban el hecho también, ¿no?, de que las vacunas, ¿no?, y que también en las escuelas son los espacios en donde el sector salud puede acudir para aplicarles esas vacunas, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esa circunstancia y como bien señalas, ¿no?, es un medio de generar esos valores, de crear valores y que pues en un futuro niñas, niños, adolescentes tengan ese criterio, ¿no?, para poder elegir, determinar o decidir ante ciertas circunstancias. Bueno, sabemos que una de las obligaciones del Estado es conocer pues, la opinión de niñas, niños y adolescentes en los asuntos que pues, les afecten, como en este caso el cierre de escuelas, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál ha sido la opinión de la niñez y adolescencia ante la implementación de la medida sanitaria de cierre de escuelas derivados del COVID-19? Pues bueno, desde la Redim hemos tenido la oportunidad de poder participar en diferentes espacios, incluyendo algunos que fueron realizados por iniciativa del Sistema Integral de Protección a nivel federal, del CIPINA,
se estuvieron animando una serie de diálogos intergeneracionales. Uno de estos diálogos intergeneracionales, titulado Las adolescencias hablan en tiempos de COVID, tuvo como finalidad poder saber cuál era el sentir de los adolescentes sobre cómo estaban viviendo este derecho a la educación. Hicimos una consulta a adolescentes, niños y niñas sobre este aspecto, y lo que nos compartieron fue lo siguiente. Las preguntas que se les hacían es cómo se sentían en relación con esta situación de estar tomando clases desde casa, ¿no? Y ellos nos compartían lo siguiente: pues perciben estrés, se perciben saturados, cansados, sienten una sobrecarga de trabajo por todas las tareas que se multiplicaron con los profesores, dificultades para aprender y concentrarse, mucha frustración por los problemas de conectividad, por los pocos dispositivos en sus familias para conectarse en horario de clase, poco tiempo para estudiar ante necesidades familiares como, ya decíamos, apoyar a sus hermanitos más chiquitos o bien realizar actividades domésticas. También una frustración ante las fallas técnicas y la poca destreza tecnológica de alguno de sus profesores, aburrimiento ante esta dificultad de poder hacer una dinámica, ¿no?, más ágil en el espacio virtual, tristeza por el aislamiento, de no ver a sus compañeros, de no tener la oportunidad de jugar, de pues respirar el aire libre, de estar en contacto con la naturaleza, agobio, ¿no? Estas fueron algunas de las cosas que nos compartieron niñas, niños y adolescentes en estos diálogos. Pues muchas gracias, Mónica, por toda la información que nos has proporcionado, súper valiosa. Y bueno, el tiempo se nos ha agotado y estamos de verdad muy agradecidos por el espacio que generaste en tu agenda, ¿no?, para acompañarnos el día de hoy. Les invitamos, por favor, a que permanezcan con nosotros para la última sección de la comisión, en la que se leerán las dudas o comentarios que el público nos envía. Muchas gracias, Mónica. No sé si gustes acompañarnos para dar respuesta a alguna de las preguntas que pudieran surgir en el transcurso del programa. Gracias. Muchas gracias. A continuación daremos pasos a unos breves cortes promocionales y al regresar tendremos el resumen en lengua maya con nuestra compañera Teresa Chableche desde José María Morelos. Niñas y niños en Quintana Roo de entre 6 y 12 años. Queremos escuchar tu voz. Participa en el panel del programa de Conéctate con tus derechos el 29 de abril sobre los derechos de la niñez y envíanos a csdhqroo@gmail.com un video, carta o audio en el que expliques por qué te gustaría participar. ¿Qué temas de derechos humanos conoces? ¿Qué te gustaría decirle a las niñas y niños? Incluye en el correo tus datos como nombre completo, edad, municipio, teléfono y correo electrónico. Envíalo antes del 13 de abril. ¡Mis derechos y ya!
Achmalop chinik inditesh, el tushka uyesh yetel aukesh le nukbesa, nukbaba yetel aktopenilo. Kupel nukbesa, tiumola yel tushkutan ol talutok benitula kalmak, tupatilumil kintanaro. Tushapahter akaotika aktopenilo be, ametik achi yo salvash mauheli, yetel uyala testume masho, umeyahok tilemola ila, bash, upata la betik yo saletalamila. Bela que tan sick valiosa le no kohani yetele ukekelas talamilo tutasa tos benil shoko. Le mucho maya yo salutos benil le mejempala yantulumil México, ichcastelan an red por los derechos de la infancia en México, tush mejempala lo yete tanque le no u kaholto kashik sitio yetel utos benilo. Le betitune guayan Mónica Yerena letie puchin politik le much meja. Tu caja lexicbal yo salvajo beta cacale no cojanil COVID-19 ti u petlumil México peshanti u hegelas cajo titulacal le nohluma ala ukala una hishok le la yo salmauti pahale no cojanila veya le shoko ka u meyahta tunai wa tu tochemaco bo wati linya bishialalo. Beya kum elebash hachisikwata bolete u tan oltal u ewinko. Tu caja tole tiele sikwala que Mónica calike le maupa tal u pokolmako u shoko ichil u yotochop ti internet ti computadora ti televisión isha uhelesho tanayesh. Beishan kapu ulobi tal tumen minan le nu kunti ushoko so kole umeya hobe beya tu taktal wene lo mina mu meita lu kama lo bishu yesa le tenahi shoko ku kan lo ma tu betiko tu bel wa mata ku metiko bi ma tu nat ko bash yan tio so kole kabet u antalo tu menu batsilo. Lehelas pa be balo ku pech oltik mako yo sale shoko bish ubisik u kustal mak wayantak intio tu siang ulumo wa mase walo wayang u ya olalo ku yala le sokanu shusa jembale laili yane yetele no kohani la ya kachle balo pech oltik mako ku yalik Mónica shane laili yane tune le balo achkuyab tal u pech olta mako que hay que mina o kuchil tial ushok tu yotochop le internet beishan ku yai ko be mina ne señalo mina no kuchil ti u kambalo mishkabete ya mina ta intiobi yetel shane tu yotochobe hegelas talamilo kumansko tial ubing u yam talen no kohanila pues ka teshe yan ehap kahat kay Mónica hachba shop soka u kashkop wa shakalkop yete meya kumet ko bo le much meya tin wala kashmasane ko kay ke yo sale to penil shop wai tulumil México que elena hi shop biante mehin kahtalilo bo le terminano no kuli tial u kambal bishkabete tuilo shane le mehempala lo kubino te yash nahi shop wa pres polaris castelantano be shanle tankele no bo que aliko be le tie matu bino atko bobino de shoko ko atko tu bino kambal le tio que be la pues tuila le hachtalam lakle ba kuyuchla metike abeti mi kon bishu beital intus con mehempala lo bishu antalo taktunailo to membe orai takbe orai mara koyen kahre shop que alexane le u shop tuma que hay que abet u shop tu la calmak tu mene tos beni shoko tos beni u kek u lak bejo bia ya kletio basten tu mem pues kakaotik helmako tenahi shoko kabiska ba yetel yanamako kutasik hekelas ku forma a tubul a ugestik yete shane
utasik utial make ukoko kahoko tani yo sale balo tukliko pumpel ba shank abe tu beta tu men le hol popilo le tu kahot ko pash kutukul tikemen palo te habe yane no kohanila que ikletie pues tu meto pekachi tu yojeto be que ali que me empala le te tanque le nomo pues achia ukan lo achia le me ya kupata tiobo ma tu u beital u betiko u chocolate tu yo to chobe yang u khel me ya tio be u antico una etele u batsilo ichuna yobo te shabole she veorai pues kanan ume is no u kabe tu yan ko ume ya ho yete jejelas balo kuya la tio tu le metke pues le meya kabe tu metikle tio salukamalo pues ma tu beita wa yanu yante ku una tu yo toche wa yanu kanan ume itsi minan minan tiempo ti wa minan u beita u metik le usho minan le balo ti al ubeital kushok shano yankine pues le ti yakletio kutuklikobe kuyikobe pues yane minan takin yane minan internet minan computadora minan nukuli ti al ubeital ushok le te balo ti lo tun kuchulu shakal kobo kuchulu umet kobe kachi te paralo le te tune sikbal ti uyo yetel Mónica Llerena Beishan Nayeli García ni habla de tesh y clic tu lakin. Gracias, Tere. Estamos de vuelta en Conéctate con tus derechos. Como habrán visto, sigue abierta nuestra convocatoria para que niñas, niños entren desde 6 y 12 años, participen en nuestro programa el próximo 29 de abril para hablar sobre los temas de derechos humanos. Así que ya saben, envíen sus cartas, sus videos, sus audios contestando las 3 sencillas preguntas de la convocatoria y mañana, les recuerdo, es el último día para enviarnos su correo. También te recordamos que la Comisión de Derechos Humanos sigue trabajando y ofrece sus servicios de capacitación y atención a quejas mediante vías alternas. Por ejemplo, tenemos el 075, también nuestro portal de www.cdhqroo.org.mx, donde también puedes poner tu queja en línea. Y, por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. A continuación, vamos a dar lectura a una de las preguntas que nos hace el público para Mónica Llerena. Mónica, ¿qué opinas, dice el público, de que se hayan abierto gimnasios, restaurantes y bares antes de abrir las escuelas? Sí, pues me parece que es un buen ejemplo que da cuenta de pues lo que necesitamos avanzar para transformar nuestra cultura adultocéntrica, que decimos las organizaciones. ¿Qué significa? Que pues tenemos muchas prioridades, pero no necesariamente el bienestar ni el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, pues tendría que ser una llamada de atención fuerte, siendo la escuela, como ya decíamos, algo tan importante para la vida de los niños y niñas y con impactos tan fundamentales, que tengamos pues otro tipo de espacios ya abriendo antes que que pues de alguna manera garantiza sus derechos. Claro, muchas gracias. Es un privilegio que hayas estado con nosotros, Mónica. Muchas gracias. Y también a la Red por los Derechos de la Infancia en México y por habernos compartido toda esa valiosa información. Ojalá y no sea la última vez que estés con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muy amable. Vamos entonces con Odette Solís para el cierre de este programa. Muchas gracias.
Bueno, y es así como hemos llegado al final de una edición más de Conéctate con tus derechos. Agradezco a quienes hicieron posible esta transmisión, a Nayeli García, Teresa Chablé, Manuel Angulo, Nilda Rivero y Gabriela Aguilar. Esperemos que este número les haya gustado y que nos sigan sintonizando los días martes a través del 104.5 FM de Radio Xenca en Felipe Carrillo Puerto. Les agradecemos habernos escuchado y visto. Nos vemos el próximo jueves y que tengan un excelente cierre de semana. Hasta